Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 193. El tema de hoy, tus palabras son poderosas. Qué bendición este tema. La batalla de Inglaterra está por comenzar. De esta batalla dependerá la supervivencia de la civilización cristiana. Estas fueron las palabras del discurso pronunciado por Sir Winston Churchill a la Cámara de los Comunes en 1940. Tras la derrota, inspiró a la nación a luchar desde su rincón, instándoles a prepararse para cumplir con su deber y continuar de tal manera que incluso 1000 años después la gente todavía dijera: aquella fue su mejor hora. El discurso fue tan poderoso que la nación respondió y finalmente se logró una paz duradera. Es uno de los discursos que dieron forma al mundo moderno, mostrando el poder de las palabras. Los discursos han afectado el resultado de la guerra, el voto femenino, los derechos humanos y muchos otros asuntos. El apóstol Santiago escribe que aunque la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, hace alarde de grandes hazañas. Santiago 3:5. Este pequeño instrumento tiene un enorme poder, puede causar grandes daños, pero también puede traer bendiciones extraordinarias. El primer texto que vamos a leer el día de hoy lo encontramos en Proverbios, capítulo 16, versos 28 al 33. Y la vamos a leer en la PDT. Y luego leemos el capítulo 17, desde el 1 hasta el 4. ¿Listo? Entonces, iniciemos leyendo Proverbios 16, verso 28. El perverso arma líos y el chismoso fomenta enemistad entre los amigos. El violento causa dificultades a sus semejantes, los lleva por el camino equivocado. Guiña el ojo al tiempo que está planeando algo malo y sonríe mientras planea hacerle daño a su semejante. El cabello plateado es corona de gloria para los que han vivido honestamente. Es mejor ser paciente que ser soldado fuerte, y es mejor dominar la ira que dominar toda una ciudad. La gente mete fichas en un bolso y las agita, pero el Señor decide cuál es la que sale. Proverbios 17, verso 1. Es mejor comer pan duro que vivir en paz, que hacer muchas fiestas en la casa, pero vivir peleando. Un servidor inteligente tendrá más poder que el hijo malo de su patrón y tendrá parte de la herencia con los otros hermanos. El oro y la plata se purifican con fuego, pero el Señor purifica el corazón de los seres humanos. El perverso solo escucha perversiones, el mentiroso solo escucha falsedades. Amén. Tremendo este primer versículo. Es mejor comer pan duro, pero vivir en paz. Sí, Señor. El primer punto del tema de hoy es poder para traer la paz. Las palabras que salen de tu boca pueden ser vivificantes o destructivas. Las palabras pueden causar muchos problemas. El perverso provoca contiendas. El chismoso divide a los buenos amigos. Los chismes tienen el poder de destruir amistades. Es vital controlar la lengua. Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Esto es muy interesante. Tienes una doble responsabilidad, no solo por las palabras que dices, sino también por el tipo de palabras que escuchas y de quién provienen. Los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme, los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Recuerda que quien te cuenta chismes probablemente también hablará de ti. Así como aceptar bienes robados es tan grave ante los ojos de la ley como lo es el robo, igualmente escuchar chismes es tan perjudicial como chismear. Aquello que hables y aquello que escuches afectará todo el ambiente de tu hogar. Como dice el verso 1, mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. Tus palabras son poderosas. Recuerda, tus palabras habladas y escritas. Decídete hoy a hablar positivamente con las palabras de vida y de bendición, alentadoras donde quiera que vayas. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a evitar las tentaciones de los chismes, las conversaciones maliciosas, que esté dentro de mi corazón, dentro del corazón de aquellos a quienes hable y en la boca de cada uno de los que me hable a mí. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hablar o a escribir cuando chateamos palabras
que solo provengan de ti, palabras que edifiquen, palabras que den vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El segundo texto que vamos a leer lo encontramos en Hechos capítulo 28, versículos del 17 al 31. Bueno, entonces, Hechos 28, del 17 al 31, ubiquémonos allí. Capítulo 28, verso 17. 3 días después, Pablo mandó llamar a algunos de los líderes judíos de la localidad y les dijo: Hermanos, no he hecho nada en contra de nuestro pueblo ni en contra de las costumbres de nuestros antepasados. Sin embargo, fui detenido en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Los romanos me hicieron muchas preguntas, pero no pudieron encontrar ninguna razón para matarme. Entonces querían dejarme en libertad, pero los judíos no querían que me soltaran, así que tuve que apelar al emperador, pero no porque tenga nada de qué acusar a mi pueblo. Por eso quería verlos y hablar con ustedes. Estoy atado a estas cadenas porque creo en la esperanza de Israel. Ellos le respondieron: No hemos recibido cartas de Judea que hablen de ti. Ninguno de nuestros hermanos judíos que viajaron desde Judea trajo noticias de ti, ni nos dijo nada malo de ti. Pero queremos escuchar tus ideas porque sabemos que en todas partes se habla en contra de esta secta. Pablo y los judíos decidieron una fecha para la reunión y ese día fueron muchísimos más de ellos a donde se quedaba Pablo. Él les habló solemnemente desde la mañana hasta la tarde acerca del reino de Dios para convencerlos respecto a Jesús. Para esto Pablo utilizó la ley de Moisés y las escrituras de los profetas. Algunos creyeron lo que Pablo decía, pero otros no. Discutieron entre sí y se preparaban para irse, pero Pablo les dijo algo más. Bien les decía el Espíritu Santo a sus antepasados a través de sus profeta Isaías: Ve a este pueblo y dile, por más que oigan no entiendan, por más que miren no captarán. Han cerrado su mente, se taparon los oídos y cerraron los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen, se volverían a mí y yo los sanaría. Por lo tanto, quiero que ustedes sepan que Dios envió su salvación a los que no son judíos. Ellos sí escucharán. Pablo se quedó 2 años completos en una casa alquilada, donde recibía a todos los que iban a visitarlo. Él anunciaba el reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Lo hacía abiertamente y sin que nadie se lo impidiera. Segundo punto: poder para convencer y convertir. La mayor bendición que puedes traer a otra persona es presentarle a Jesús. Dios te ha confiado las palabras más poderosas que ninguna persona puede pronunciar. El mensaje de Jesús tiene el poder de transformar la vida de la gente. Hay un enorme poder en escuchar las palabras de Dios. Pablo se refiere a uno de los pasajes más citados en todo el Antiguo Testamento, Isaías 6, del 9 al 10. Que dice: Anda y dile a este pueblo, por más que me escuchen no entenderán y por más que miren no verán, pues la mente de este pueblo está entorpecida y tienen tapados los oídos. Hechos capítulo 28 del 26 al 27 habla de el mensaje del evangelio. A menudo divide en dos a la audiencia. Como Pablo predicó, unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. Al igual que Isaías profetizó, el corazón de algunas personas se encallece y se endurece al oír el mensaje, mientras que otros verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían. Y así Dios trae sanidad. La forma en que Pablo está encarcelado se asemeja a un arresto domiciliario de nuestro tiempo. Aunque todavía está atado con una cadena, puede reunirse con los dirigentes de los judíos y reunir grandes grupos en el lugar donde se alojaba. Da un gran ejemplo abriendo su hogar para que tantos como sea posible escuchen el evangelio. En todas partes del mundo de hoy hay una gran oposición contra los cristianos y la fe cristiana. Pablo estaba bajo arresto domiciliario debido a sus creencias. Ellos dijeron: lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esta secta cristiana. Como pasa con muchos cristianos hoy en día, las acusaciones contra Pablo eran inventadas y no concordaban. Sin embargo, continuó encarcelado durante mucho tiempo. En este contexto, vemos el sorprendente poder de las palabras de Pablo. Desde la mañana hasta la tarde, Pablo les habló del reino de Dios. Trataba de convencerlos acerca de Jesús por medio de la ley de Moisés y los escritos de los profetas. De hecho, durante 2 años completos, predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Las palabras de Pablo eran poderosas porque estaban centradas en Jesús. Al leer los evangelios vemos que el tema central de la enseñanza de Jesús era el reino de Dios, y al leer el resto del Nuevo Testamento vemos que el tema central de las enseñanzas de los apóstoles fue el Señor Jesucristo. Por ende, al predicar a Jesús estaban predicando el reino de Dios. Como vemos aquí, los dos se vuelven casi sinónimos.
Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias porque tenemos las palabras más poderosas del mundo, el mensaje de Jesús. Ayúdanos a encontrar las palabras correctas para explicar, declarar y convencer a otros, para que vean con sus ojos, oigan con sus oídos y entiendan con sus corazones, se conviertan y reciban sanidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, y el tercer texto lo vamos a leer en Segundo de Reyes, capítulo 21, desde el versículo 1 y hasta el capítulo 22, verso 20. Segundo de Reyes 21. Dice así: Manasés, rey de Judá. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y gobernó por 55 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Epsiba. Él hizo lo que no le agradaba al Señor. Cometió todos los terribles pecados que cometían las otras naciones, las que el Señor expulsó del país cuando entraron los israelitas. Manasés construyó de nuevo los santuarios sobre las colinas que su papá Ezequías había destruido. También construyó altares para Baal e hizo un poste de Aserá, tal como había hecho Acab, rey de Israel. Manasés adoró y sirvió a las estrellas del cielo. Construyó altares en honor a dioses falsos en el templo del Señor, aquel lugar en el que el Señor mencionaba cuando dijo: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Manasés construyó altares para las estrellas del cielo en el atrio del templo del Señor. Sacrificó a su propio hijo y lo quemó en el altar. Practicó la magia, la adivinación y consultó médium y brujos. Manasés hizo tantas cosas que desagradaban al Señor que provocó su enojo. Manasés hizo una estatua de Aserá y la puso en el templo. El Señor le había dicho a David y a su hijo Salomón acerca del templo: he elegido a Jerusalén de entre Israel y pondré mi nombre en Jerusalén para siempre. Yo no haré que los israelitas salgan de la tierra que les di a sus antepasados. Los dejaré si obedecen todo lo que les mando y las enseñanzas de mi siervo Moisés. Pero ellos no escucharon a Dios, y Manasés los hizo hacer peores maldades que las otras naciones que vivían antes de Israel en la tierra de Canaán, a las que el Señor destruyó cuando vinieron los israelitas para tomar posesión de la tierra. El Señor usó a sus siervos los profetas para enviar este mensaje: Manasés, rey de Judá, ha hecho tantas perversidades mayores que las de los amorreos que vivieron aquí antes. Él ha hecho pecar al pueblo de Judá con sus ídolos. Así que el Señor de Israel dice: mira, traeré tantas dificultades a Jerusalén y a Judá que todo el que se entere quedará impresionado. Mediré a Jerusalén con la misma medida que medí a Samaria y usaré la misma plomada que usé para juzgar a la familia de Acab. Limpiaré a Jerusalén como quien lava y restriega un plato y lo pone boca abajo. Dejaré abandonado el resto de mi pueblo y los entregaré al poder de sus enemigos, que los saquearán y los despojarán. Ellos han hecho lo que yo considero malo y han provocado mi enojo desde el día que salieron de Egipto hasta hoy. También Manasés asesinó a mucha gente inocente en Jerusalén e hizo muchas cosas que no le agradaron al Señor. Todo lo que hizo Manasés, incluso los pecados que cometió, están escritos en las crónicas de los reyes de Judá. Manasés murió y fue sepultado junto a sus antepasados en el palacio. En el jardín de Usa, su hijo Amón reinó en su lugar. Amón, rey de Judá. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y gobernó 2 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Mesulemet, hija de Jarús de Jotba. Amón hizo ante el Señor las mismas maldades que había hecho su papá Manasés. Siguió su mal ejemplo y adoró y sirvió a los mismos ídolos que su papá había adorado. Amnón abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y no vivió como le agradaba al Señor. Los funcionarios de Amnón tramaron una conspiración en su contra y lo mataron dentro de su propia casa. Pero la gente del pueblo mató a los funcionarios que participaron en la conspiración contra el rey Amón, y en su lugar pusieron como rey a Josías, hijo de Amón. El resto de los hechos de Amón están escritos en las crónicas de los reyes de Judá. Amón fue sepultado en el jardín de Usa, su hijo Josías reinó en su lugar. Josías, rey de Judá. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y gobernó 31 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Jedidá, hija de Adaías de Boscat. Josías hizo lo que el Señor aprobaba y siguió todo el camino de su antepasado David sin desviarse a la derecha ni a la izquierda. Durante el año 18 del reinado de Josías, él mandó al cronista Safán, hijo de Asalías y nieto de Mesulán, al templo del Señor.
le dijo: ve a ver al sumo sacerdote Gilquías y dile que tome el dinero que ha sido llevado al templo del Señor y que los sacerdotes que guardaban la entrada del templo han recolectado de la gente, que se lo entregue a los encargados de supervisar los trabajos de reparación del templo del Señor, para que ellos paguen a los obreros que hacen la obra de reparación del edificio del templo del Señor. Que les paguen a los carpinteros, los constructores, los albañiles y que compren madera y piedra de cantería para reconstruir el templo. No tienen que decirles que rindan cuentas por lo que se les entrega, porque son gente que actúa con honestidad. El sumo sacerdote Gilquías le dijo al cronista Safán: encontré el libro de la ley en el templo del Señor. Se lo entregó Safán, lo leyó y se fue a ver al rey Josías para informarle lo siguiente: tus siervos juntaron todo el dinero que estaba en el templo y se lo entregaron a los que hacen el trabajo en el templo del Señor. Entonces Safán le contó al rey en cuanto al libro, y el sacerdote Gilquías también encontró ese libro. Safán le entregó el libro y se lo leyó al rey. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó la ropa. Entonces les dio esta orden al sacerdote Gilquías, a Ahicán hijo de Safán, a Acbor hijo de Micaías, a Safán el cronista y a Asaías funcionario del rey: vayan y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que encontramos. El Señor debe estar muy enojado con nosotros, porque nuestros antepasados no le prestaron atención a las palabras de este libro, ni obedecieron todo lo que se les ordena en él. Así que el sacerdote Gilquías, Ahicán, Acbor, Safán y Asaías fueron a la profetisa Huldá, que era la esposa de Salún, el encargado del guardarropa del templo, hijo de Ticvá y nieto de Jarjás. Huldá vivía en el barrio nuevo de Jerusalén, así que fueron hasta allá y hablaron con ella. Entonces Huldá les dijo: el Señor Dios de Israel manda decir a los que hará enviado: así dice el Señor, yo voy a enviar contra este lugar y sus habitantes los castigos que están escritos en el libro que leyó el rey de Judá, porque ustedes me abandonaron y han quemado incienso a otros dioses, me han provocado con lo que hicieron. Por eso arde mi enojo contra este lugar y no se calmará. Pero en cuanto al rey de Judá, que los envió a consultar al Señor, díganle que así dice el Señor Dios de Israel: como prestaste atención a lo que has oído y tu corazón cambió y te humillaste ante el Señor al escuchar lo que hablé contra este lugar y sus habitantes, que serán arrasados y malditos, como rasgaste tu vestido y lloraste ante mí, yo también te he escuchado, dice el Señor. Por eso dejaré que mueras en paz y te reuniré con tus antepasados. No verás el desastre que traigo sobre este lugar. Y ellos llevaron esa respuesta al rey. Tercer punto: poder para cambiar una nación. La historia muestra que las palabras tienen el poder para cambiar una nación. El rey Manasés, en el año 696 a 641 a.C., era un rey malvado que practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado. Reconstruyó los altares paganos, descarrió al pueblo de modo que se condujeron peor, porque dice, ha practicado esas cosas repugnantes y ceremonias. Derramó tanta sangre inocente que inundó a Jerusalén de un extremo a otro. Su hijo Amón continuó con la misma línea. Su hijo Amón fue del año 641 al 639. El libro de Crónicas sugiere que incluso para Manasés hubo esperanza al final de su vida. Nunca es demasiado tarde y ningún pecado es demasiado grande para no recibir el perdón de Dios. Lo vemos en 2 de Crónicas 33. Después de esta cadena de reyes malvados, llegó Josías en el año 639 al 609 a.C., quien fue un joven que dirigió a su pueblo a una gran renovación espiritual, restaurando la adoración y llevando al pueblo a una relación correcta con Dios. Solo tenía 8 años cuando se hizo rey, como dice el capítulo 22, verso 1 de 2 de Reyes. Los hechos de Josías fueron rectos a los ojos del Señor, pues siguió en todo la conducta de David su antepasado sin desviarse de ella para nada. Las palabras tuvieron un efecto poderoso en Josías y en la nación. El poder de la palabra escrita. Mientras trabajaban en el templo, Safán el sumo sacerdote encontró el libro de la ley y probablemente era el libro del Deuteronomio. Primero Safán lo leyó por sí mismo, después lo leyó en presencia del rey, y cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras en señal de arrepentimiento. Se dio cuenta de que no habían obedecido las palabras de este libro, versos 11 al 13. Aquello condujo a un cambio de corazón que conllevó también a un cambio de la nación. Ello nos recuerda la importancia de la palabra escrita de Dios.
Por eso cuando yo les digo que la palabra tiene poder tanto la hablada como la escrita. Cuidado con lo que escribes. Aquellos de ustedes que han asumido el reto de leer toda la Biblia en un año están comprometidos en hacer algo que no solo es interesante e informativo, sino que también cambia la vida. El poder de la palabra hablada. Dios no solo habló a Josías y al pueblo a través de su palabra escrita, sino que también habló a través de la profecía. Curiosamente, fue a través de una profetisa, Hulda, esposa de Salum. Esto demuestra que el lugar de las mujeres en el ministerio tiene sus raíces en el Antiguo Testamento y en la historia del pueblo de Dios. Hulda tenía un ministerio poderoso. De hecho, tuvo que haber opacado el rol más bien práctico de su esposo de ser el encargado del guardarropa del templo. Sus palabras no contradicen las palabras escritas de la Escritura, más bien las complementan y las refuerzan. El Señor Dios de Israel dice también: por haber prestado atención a lo que has oído, yo también por mi parte te he escuchado. Yo, el Señor, te lo digo, versos 18 y 19. Ella les ratifica que debido a la forma en que respondieron a la palabra escrita de Dios, se humillaron y se arrepintieron, Dios había escuchado sus palabras y les había respondido. La respuesta a la palabra de Dios cambió el curso de la historia. Aleluya. Señor, oro por nuestra nación para que podamos redescubrir una vez más el poder de la palabra de Dios y escuchar a tus profetas que hablan de acuerdo con tu palabra. Oro para que haya arrepentimiento y un cambio de corazón en nuestros líderes, en nuestra nación y en nuestros propios corazones, Señor. Que la palabra escrita, que la palabra escuchada y hablada sea poderosa para transformarnos. Que no sigamos siendo los mismos, Señor. Que podamos traer transformación en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade lo siguiente, tomando como referencia Proverbios 16, verso 31, donde dice: las canas son una honrosa corona. Nuestra sociedad no valora las canas, pero creo que Nikki se ve muy bien con las suyas, aunque yo intento ocultar las mías. Ay, yo también. Bueno, le damos muchas gracias al Señor por este devocional que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel, pastor de la iglesia HTB en Londres. Y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.